nuestro podcast. Bendiciones, bienvenidos a nuestro podcast Hablemos de Todo. Mi vida, hoy es el episodio número 7. Así que hoy tenemos un tema muy especial donde queremos hablarte acerca de lo que es la fe en medio de la crisis. Estamos en una temporada donde tenemos que cultivar nuestra fe. Muchas de las cosas que la gente nos pregunta, ¿cómo podemos cultivar nuestra fe? ¿Cómo podemos creer en nuestra fe? ¿Cómo podemos formar nuestra fe en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo? Así que en este episodio número 7 te vamos a enseñar a cómo crecer y cómo cultivar tu fe en momentos difíciles. Mi vida, la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. En otras palabras, estamos en un tiempo donde tenemos que vivir por fe. Y vivir por fe no es que si usted tiene un ministerio, si eres predicador, vivas de ofrendas. No, vivir por fe es vivir confiado en las promesas, en la protección, en el cuidado de nuestro Dios. Así que mi cielo, hoy es un día muy especial para este episodio. Sí, bueno, bendiciones. Estamos muy contentos de poder hablar acerca de este tema con todos ustedes, porque bueno, es muy importante no solamente de la fe de que tenemos que vivir por fe, sino de mantener la fe en los momentos difíciles en nuestra vida. Porque muchas veces hay circunstancias que se presentan a nosotros como hijos de Dios que te llevan o te puede hacer llevar el enemigo, la gente, a cuestionar tu fe, a cuestionar, pero tú no eres el que está creyendo, pero tú no eres el hijo de Dios, ¿por qué está pasando todo esto en tu vida? Y la verdad es que nosotros como hijos de Dios también vamos a atravesar momentos de oscuridad. Es más, atravesamos momentos de oscuridad, atravesamos momentos difíciles, la pérdida de un ser querido, un problema que de pronto no vemos la solución, ya ha pasado el tiempo y aún no vemos la solución a un problema, no vemos respuesta a algo que hemos creído, y muchos problemas de cualquier tamaño e índole que para nosotros como hijos de Dios son problemas. A lo mejor algo que para ti es pequeño, para mí puede ser muy grande, y algo que para mí es muy grande, para ti puede ser muy pequeño, pero para ambas situaciones necesitamos fe. Y eso es tremendo, mi cielo, porque estamos en un tiempo a donde la fe de los creyentes está siendo probada. Una de las cosas que nosotros hemos notado en estos últimos años, últimos meses, es que ha sido un tiempo a donde Dios está probando nuestra fe. Una de las cosas que usted tiene que entender, que la fe tiene que ser probada, tiene que ser procesada. Tu fe tiene que ser pasada por fuego. La Biblia dice que es necesario que a través de diferentes tribulaciones pasemos por el fuego de la prueba, aprobemos la batalla de la fe para entonces nosotros poder ver la victoria en cada área de nuestra vida que Dios se quiere revelar. Y esto es bien importante, mi cielo, que entendamos que es un tiempo a donde la fe va a ser sacudida. Inclusive la Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 22 versículo 31 que en una ocasión Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como trigo. Pero Pedro, tranquilo, porque yo he rogado al Padre para que tu fe no falte en medio de ese zarandeo que Satanás está trayendo a tu vida. Sí, y lo curioso es que en la Biblia, zarandear, la palabra zarandear, tiene que ver con el término que se utilizaba para referirse al trigo. Cuando separan el trigo de la parte que no es comestible, tiene que venir un zarandeo sobre el trigo. Pero es para poderle sacar esa otra parte, la otra parte que no es comestible. Entonces, de esa misma manera, las temporadas en donde nuestra fe nos sentimos sacudidos, sentimos que algo está pasando,
todo eso tiene un propósito. Las temporadas difíciles tienen propósito en nuestra vida. Esos momentos donde nosotros decimos, pero ¿qué está pasando? Mi fe está siendo zarandeada. Siento que estoy en medio de una prueba. Siento que no la voy a pasar. Siento que está pasando un sacudir muy grande en mi vida. Pues el zarandeo es solamente el Señor separando. Esa palabra zarandear es cuando Dios está separando el trigo de la contraparte que no es comestible, porque lo mismo hace el Señor con nuestra fe. Hay cosas que Él tiene que limpiar, que arrancar, que remover, que purificar para que solamente quede esa fe genuina, esa fe pura, esa fe que no se deja vencer por nada, esa fe que permanece, que vence, que no se derrumba ante las circunstancias de la vida. Entonces es bien importante que nosotros entendamos que cuando nuestra fe está siendo probada, está siendo zarandeada, el Señor comienza a exponer cosas de nosotros mismos que ya no pueden permanecer. Nos comienza a exponer modos de pensar, de comportarnos, hábitos, o también cómo reaccionamos ante los problemas, cómo reaccionamos en los momentos difíciles, para que solamente quede esa fe pura, esa fe genuina de verdad. Amor, y obviamente a nadie le gusta pasar por un zarandeo divino de parte del Señor. Pero una de las cosas que yo he aprendido es que en el proceso de Job sucedieron cosas tan poderosas, porque no vino la prueba a Job, no vino la prueba impulsada o incitada por Satanás. La Biblia dice que Dios le dio permiso a Satanás de pasar por un proceso a Job. Exacto. De hecho, dice la Biblia que Satanás estaba tranquilo, y cuando de pronto dice que se apareció delante de la presencia del Señor, y el mismo Dios fue quien empezó el pleito con Satanás para zarandear a Job en la tierra. No fue Satanás quien empezó con el pleito, fue el mismo Dios. Y dice la Biblia que Dios le dice a Satanás: ¿no has contemplado a mi siervo Job? Que no hay otro hombre recto, temeroso, apartado de mal, íntegro en la tierra, que me ama, que me adora. Aún Job hacía sacrificios por los pensamientos de sus hijos. Por eso es que cuando Dios permite que Job pase por un proceso, ese proceso que Job pasó, fue Dios quien dio la iniciativa, porque usted no va a saber qué tan fuerte es hasta que Dios a usted no lo pase por un proceso para formar y para pulir tu fe. Amén. Y esto es algo bien importante que usted tiene que entender y escuchar y analizar, porque va a haber circunstancias en tu vida a donde no va a tener pie ni va a tener cabeza el problema. Usted va a hacer todo bien, usted va a estructurar todo, y van a venir cosas externas a donde usted dice: pero ¿qué está pasando? No se supone que pasara por este problema, no se supone que pasara por esta situación que estoy atravesando, porque esto se me salió de control. Y estas cosas que no tienen explicación, muchas veces, la gran mayoría, es que Dios te puso en un momento estratégico en tu vida para poderte transicionar, porque no puede venir una nueva temporada si primero Dios no nos procesa en el corazón. Hay cosas que ya Dios nos quiso haber dado desde hace tiempo, pero nosotros, en vez de tirarnos al proceso, peleamos con el proceso, y es ahí donde se produce la desesperación, el desánimo. ¿Por qué? Porque es en el momento de presión, amor, a donde verdaderamente se ve si en verdad le crees a Dios o simplemente de palabra le crees a Dios. Sí, y hay algo tremendo en esta historia que tú compartías ahora, cuando el Señor le dice a Pedro que ha rogado para que su fe no le falte, que el mismo Pedro, él mismo no creía que su fe le iba a fallar. O sea, no creía, pero al rato, a los capítulos siguientes, está negando a Jesús.
O sea, se ve en un momento difícil, rodeado de gente que lo lleva a él a negar a Jesús. Y es tanto que yo analizaba y meditaba en esto, porque yo digo, imagínate el proceso que le pasó a él en su corazón, en ese momento difícil, que posiblemente en ese momento duro, Satanás dijo, ya lo derribamos, ya lo destruí, ya otro discípulo menos. Pero Jesús estaba viendo más allá, porque luego de que Pedro atraviesa ese momento, y todo lo que él le tocó atravesar en su corazón, cómo Dios lo procesó después en medio de ese momento, que luego de esa situación, luego de todo eso, Pedro se convierte en la roca sobre la cual Cristo iba a edificar su iglesia. O sea, la palabra, o sea, el propósito que Dios tenía con él, de lo que iba a hacer con él más adelante. De que Dios, o sea, estaba aquí hablando no literalmente, sino proféticamente lo que estaba diciendo el Señor. Sí, representando Pedro como la iglesia. Exacto, representando la iglesia de lo que iba a hacer por medio de su vida. Entonces, ver que cuando él fue zarandeado era solo la preparación de su propósito, de una nueva temporada, de lo que luego ellos iban a hacer en el ministerio, en el libro de los Hechos, de lo que luego como Dios los iba a comenzar a usar a ellos para traer salvación, para dar ese mensaje, para predicar a Cristo resucitado. O sea, pero ¿qué pasó en ese momento difícil? Seguramente hubo un proceso profundo en el corazón, que Dios lidió en privado, que Dios lidió y que él no le faltó la fe, porque al final él se arrepintió y continuó. Si no se hubiese arrepentido, la historia sería diferente. No hubiésemos hablado más nunca de Pedro, pero él se tuvo que haber arrepentido, haber pasado un proceso y haber vuelto a levantarse con fe, a creer, y eso lo catapultó a una nueva temporada que era el destino y el propósito que el Señor tenía para su vida. Y amor, y lógicamente cuando alguien pasa por un proceso, pasas por una situación difícil, muchas veces es muy complicado poder canalizar todo lo que te está pasando, porque o sea, no es lo mismo decir ten fe, Dios te va a ayudar, el Espíritu Santo está contigo, vas a salir adelante. O sea, dar palabras de ánimo, o sea, es fácil. El problema es aplicar esas palabras cuando el que está en la olla y el que está en la candela eres tú. Sí. Por eso es que aquí yo quiero que, ¿cómo podemos ayudar a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo? ¿Cómo pueden cultivar su fe en medio de una crisis que estén atravesando? Porque tarde que temprano va a venir una crisis a tu vida. Amén. No importando qué tipo de crisis venga a tu vida, en el momento de dificultad usted necesita saber cómo responder, cómo catapultarte, cómo sacar pecho, como dicen por ahí, en medio de esa situación difícil que estás atravesando. ¿Qué, en tu experiencia, amor, qué es lo primero que tú tienes que hacer en un momento de crisis, o qué es lo que tienes que discernir en ese momento? Bueno, lo primero es que ya cuando hay crisis todo está lo suficientemente movido. Entonces, lo primero es mantener la calma y decidirte confiar en Dios. Es decir, tú agarrar, respirar, sentarte, despejarte y decir, ok, ya la crisis está pasando, ya está el momento y el problema que tengo encima. Ahora yo tengo que mantener la calma. Yo tengo que tomar dominio sobre mis emociones, sobre mis pensamientos. Yo tengo que determinarme a confiar en esto, en el Señor. La misma palabra dice en Éxodo 14:13, dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis.
Y dice la palabra en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, poder recordar esa palabra y confiar en el cuidado de Dios, confiar en la palabra, confiar en lo que Él ha hablado, lo que Él ha dicho, en su fidelidad, en quién Dios es, en su carácter. Porque a lo mejor en ese momento tú dices, ya, pero no veo que esto refleje lo que estoy atravesando, refleje la naturaleza del Dios a quien yo le creo. Pero uno tiene que recordar el carácter de Dios, el carácter de quien Él es, el carácter de lo que tú has conocido de Dios por medio de su palabra y por medio de tu propia vida y de tu propia historia con Él, poder confiar en su carácter. Él es fiel, yo confío en su fidelidad. Él es bueno, yo confío en su bondad. El Señor tiene misericordia, tendrá misericordia de mí en medio de esto. Poder confiar en su carácter. Wow, qué tremendo, mi cielo. Y este punto es bien importante que estás hablando, porque lo primero que tenemos que hacer es tener calma y saber que no hay situación, no hay problema, no hay circunstancia, no hay una noche oscura que Dios no tenga cuidado de nosotros. Amén. La Biblia dice que somos la niña de sus ojos. En otras palabras, el salmista David decía que Él nos tiene en la palma de su mano. O sea, tú te imaginas, te puedes imaginar lo que es usted estar en la palma de la mano de Dios, o que te compare con la niña de sus ojos. O sea, la niña de los ojos, si usted sabe, la niña del ojo es una parte muy delicada, muy sensible, y que cualquier cosa la puede afectar. Y Dios dice, ustedes son la niña de mis ojos. Y si Dios tiene cuidado aún de las aves, si Él tiene cuidado de todas las cosas, cuanto más razón va a tener cuidado de nosotros. Amén. Y esto uno tiene que entender, porque si hay un segundo punto para esto, de qué hacer en un momento de crisis, es que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Sí, la palabra del Señor dice en Hebreos 2:2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es en esos momentos difíciles que nuestra fe, ¿cómo vamos a mantener la fe? ¿Cómo la podemos mantener? Poniendo nuestros ojos en el autor de nuestra fe. Wow. ¿Por qué creemos? Bueno, creemos porque Jesús es el autor de nuestra fe, lo que Él hizo en la cruz. ¿Por qué creemos? Porque Él es el consumador de nuestra fe, lo que Él conquistó en la cruz, lo que Él logró en la cruz, ahí se consume nuestra fe, y en que nosotros vamos a ver ese respaldo y esa respuesta del Señor en medio de lo que sea que nosotros estemos experimentando. Y también hay algo muy importante, que es que nosotros tenemos que vivir en el altar del Señor. Tenemos que vivir en el altar de Dios. O sea, en el momento en que viene crisis, generalmente uno tiende, la carne quiere soltar la oración, quiere soltar congregarse, quiere soltar el servicio. No, en el momento de crisis, tu fe tiene que permanecer y crecer agarrado del altar sin soltarlo. No se puede soltar en momentos de crisis. Nuestra fe va a permanecer firme, va a permanecer, así sea la medida pequeñita de fe que tengamos, pero va a permanecer siendo esa medida, y va a crecer más si nosotros nos mantenemos llenándonos en el altar de Dios. Amor, hace unos días atrás, mientras estábamos en el parque paseando a Mateo con su bicicleta nueva, el Espíritu Santo me habló algo que me llamó mucho la atención. Mientras iba caminando, el Espíritu Santo me dice, ¿cuál es el mayor ataque que las tinieblas pueden hacer en la vida de un creyente? Yo le dije, Señor, un divorcio, que alguien se muera, una crisis familiar, una crisis financiera. Que todas son crisis. Y son crisis fuertes, como la de Job. Job pasó una crisis hasta donde los hijos murieron. Entonces, y el Señor me dice, no. La crisis más grande que las tinieblas pueden producir en un creyente es separarlos del lugar del altar.
del lugar de la oración, del lugar del ayuno, de la escritura. Si Satanás logra que en medio de tu crisis usted deje de orar, en medio de la crisis dejes de ayunar, dejes de leer la Biblia, dejes de congregarte, Satanás cumplió con el propósito y con el ataque. Porque la tragedia más grande de un creyente, amor, es ver a un cristiano, es ver a un creyente frío, que no tiene una conexión espiritual con Dios y se convierten en presas fáciles del enemigo. Por eso es que Pablo inclusive nos decía, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Y no es que Pablo quería ver la iglesia llena de creyentes. El problema es que cuando tú te alejas de la congregación, tú dices, no, yo puedo hacer esto. Mi vida hasta el día de hoy, yo no he visto uno que se haya alejado de la iglesia, de congregarse, y haya permanecido y no se haya enfriado o se haya devuelto al mundo. Por eso es que tenemos que entender que en los momentos de crisis tenemos que agarrarnos del altar, agarrarnos de los cuernos del altar de bronce. Amén. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios nos va a dar nuestra victoria. Y también otra cosa es que no podemos olvidar de las cosas que Dios ha hecho con nosotros en el futuro. La Biblia dice que no tengamos la memoria pasado, recordar de las cosas que Dios ha hecho. Por eso es que si hay algo que a mí me gusta del pueblo judío, es que el judío le enseñaba a sus hijos las promesas, la Torá, las hazañas de Dios. Y era algo verbal que constantemente le contaban las historias de lo que Dios hacía. ¿Para qué? Para que esa generación no se olvidara de las maravillas que Jehová había hecho en el pasado. Así que no se olvide de las cosas que Dios ha hecho. Si Dios te proveyó en el pasado, te sanó en el pasado, te restauró en el pasado, te protegió. Si Dios te dio la victoria en el pasado, también lo va a hacer en tu presente en esta temporada. Y es que cuando nosotros recordamos, también la fe nos aumenta. Porque cuando tú dices, wow, estoy atravesando esto ahora mismo, pero recuerdas algo que Dios hizo por ti. De dónde Dios te sacó en algún momento, que viste su mano, que viste su cuidado, que viste su protección. Y ese recordar te lleva a cuidar la fe que tienes hoy y a que crezca, a decir, wow, yo voy a creer que si Dios lo hizo antes, también ahora Él lo va a poder hacer. Él lo va a poder hacer ahora en medio de lo que yo estoy atravesando. Y algo muy importante para mantener nuestra fe es que tenemos que buscar estar y permanecer en el Espíritu. Porque en los momentos de circunstancias difíciles, lo primero que quiere salir es nuestra carne, y la carne es débil. Nuestra carne quiere dudar, nuestra carne quiere apartarse, nuestra carne quiere acostarse y no levantarse más, nuestra carne quiere tirar la toalla, nuestra carne quiere dejar de creer, nuestra carne quiere quejarse, murmurar. Eso es nuestra carne. Pero cuando decidimos buscar las cosas del Espíritu y permanecer en el Espíritu, es empujarnos a nosotros mismos a decir, ¿sabes qué? Mi espíritu se tiene que llenar en este momento para que mi carne no me venza, y así poder creer y llenarme del Señor para poder vencer en este momento y poder permanecer en fe, que es lo importante, permanecer en fe en medio de las circunstancias difíciles de la vida. Claro, y el mismo apóstol Pablo decía de que tenemos que andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Porque las cosas del Espíritu van en contra de las cosas de la carne, y los deleites de la carne se oponen a las cosas del Espíritu. Por eso es que hay una lucha interna. Por eso es que en medio de una crisis, al usted estar lleno de problemas, lleno de situaciones, o sea, las tinieblas van a utilizar ese momento para que usted
se mueva por la carne, quieras hacer cosas que no le agradan a Dios, quieras dar pasos que no están alineados a la voluntad de Dios, hacer cosas que no tienes que hacer. ¿Por qué? Porque tu carne te va a querer sacar del problema. Vas a querer hacer cualquier cosa, vas a querer hacer de todo, pero es ahí cuando tú caminas en el Espíritu, cuando vives en el Espíritu. Ahora, ¿qué sería caminar en el Espíritu? ¿Qué es vivir en el Espíritu? Simplemente estar conectado 24/7, los 365 días del año, y si es un año bisiesto, 366 días conectado a la presencia del Espíritu Santo. En los momentos de crisis, lo más poderoso es que el Espíritu Santo te dé una palabra, te dé una señal, te dé un versículo bíblico, te hable por medio de un hombre o una mujer de Dios, y una palabra puede apagar una tempestad. Una palabra puede apagar una tempestad. Por eso es que cuando Jesús le habló a la tempestad, fue por medio de una palabra: calla, enmudece. Y dice la Biblia que vino una gran bonanza. Y la crisis que los discípulos estaban pasando en la barca, porque todos gritaban que se iban a ahogar y se iban a morir, despertaron al maestro. Una palabra, solamente una palabra de parte de Jesús hizo que los discípulos salieran de esa crisis. Es una palabra que usted necesita escuchar el día de hoy para salir de esa crisis. Y esta es la palabra: ten fe. Si Dios lo hizo en el pasado, amén, también lo va a hacer en tu presente. Amén, amén. Así es. Así que en mi vida hay una presencia muy bonita aquí en el estudio donde estamos. Yo quiero orar por todas las personas que están pasando por una crisis en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada persona que me ve, cada persona que me escucha a través de este podcast, Hablemos de Todo. Yo te pido con todo mi corazón que en medio de la tormenta, en medio de la crisis que tus hijos estén atravesando en este momento, tú traigas un tiempo de paz, un tiempo de refrigerio, un tiempo de bendición, Señor, y la paz que sobrepasa todo entendimiento venga sobre cada uno de las personas, de mis hermanos, de los amigos que nos escuchan y nos ven a través de este episodio. Amén. Amén. Así que, mi vida, llegamos al final de este episodio. Queremos invitarte a que nos dejes acá tu comentario, a que compartas este podcast si ha sido de bendición para tu vida, y que también te suscribas a nuestro canal de YouTube si no lo has hecho, y ya nos puedes escuchar en las diferentes plataformas a través de Apple Podcasts, a través de Spotify y aquí a través de nuestro canal de YouTube. También invitarte a que te unas con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Así que por allá nos estamos viendo. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos en un próximo episodio de Hablemos de Todo. Bendiciones.